Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso y gracias por tu presencia. Gracias por la manifestación del Espíritu Santo y gracias, Señor, por el derramamiento que puede haber dentro de nosotros, sacando lo inmundo y trayendo lo santo a nuestras vidas. Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta que en estos tiempos, en el pueblo de Cristo, a veces palpamos mucha inseguridad. Y a veces nos sentimos como que inseguros o nos sentimos intimidados cuando Dios nos manda a hacer algo o Dios nos llama a hacer algo. Porque Dios primero trata contigo para después llevarte a hacer algo. Tú tienes que ser primero para poder hacer. Tú tienes que ser primero para poder hacer. Y hay momentos en que estamos haciendo y estamos siendo, pero hay momentos donde podemos descuidar nuestra vida devocional y nos sentimos que estamos haciendo y no estamos siendo. Y hay veces que llegan inseguridades a nuestras vidas. Hay veces que llega el temor y el miedo. Hay veces que llega la intimidación a nuestra vida. ¿Qué hacemos en momentos donde la desesperación, la inseguridad, el miedo, la intimidación quiere venir a arropar nuestra vida, a intimidar nuestra vida? Sabes que el pueblo de Cristo, si operamos en esas que mencioné, no podemos darle libertad al Espíritu de Dios a que haga en nosotros. Dios nos quiere siendo para poder hacer. Tenemos que ser buenos sacerdotes y mayordomos de nuestro hogar en este tiempo para que nosotros podamos ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Nosotros somos en este tiempo, mira lo que nos dice, me gustaría ir a Primera de Corintios, vamos a buscar el 3. Segunda de Corintios. Perdón. Ya empezamos, Dios mío. Señor, gracias. Qué estrategias a veces surgen, ¿verdad? Y dice, y vamos a estar leyendo. Deme una oportunidad. Alabado Dios, thank you, Lord. Te damos gloria, Señor. Thank you, Jesus. Es Segunda de Corintios 3, del 4 al 6. Amén. Gracias, esposita. Es que esposita me pasó el bosquejo y le puse en el bosquejo Primera de Corintios. Así que sorry, te perdono, esposita. Acuérdense que mi esposita son mis ojos. Esposita y la pastora siempre son los que me están ayudando. Yo no puedo ver a veces el contexto de la palabra de Dios y letras pequeñas no puedo ver. Por eso yo el bosquejo lo hago aquí con letras negras y grandes. Así que esas cosas pasan después de los 50 y tanto. Unas cosas de las que suele pasar es que, gracias, Ruth, estoy joven, recibo esa palabra. Una de las cosas que suele pasar, el miércoles pasado me tocó predicar y de momento empecé a sentir aquí un calor y empecé a sentir un desespero y eso me quiso intimidar y de momento empecé a ver borroso, miraba el bosquejo y no lo veía y buscaba y decía, serán los espejuelos, y yo predicándole a la iglesia de Cristo y yo tenía esa situación aquí en este altar y yo miraba, veía el bosquejo borroso, creía que los lentes estaban sucios, volví pero sentía unas palpitaciones rápidas en mi corazón, empecé a sentir una incomodidad, me bajé del altar, empecé a adorar, caminé hacia allá, vine hacia acá, cuando subí tuve que desabrocharme las mangas, pensaba de que me estaba dando un bajón de azúcar o pensé que puede ser un ataque espiritual. Satanás va a querer, cuando tú portas algo glorioso de Dios, él te va a querer callar la boca. ¿Qué hacemos cuando eso pasa?
confiamos en el Espíritu Santo. No hay nada que temer. Confusiones pueden haber, situaciones y ataques del enemigo pueden haber, pero sobre toda cosa, pues, tuve que ver yo no terminé mi bosquejo, pero yo entendí que Dios había dicho todo lo que había que decir. Sin embargo, nos tomamos un tiempo y ministramos, y muchas personas pasaron a través de esa breve y corta palabra. Amén, santo. Pero lo que estaba ocurriendo en mí me intimidó, porque no sabía si era algo biológico, si podía, me intimidó. Si usted se intimida, pasa al segundo plano, se llena de miedo. Santo. Si te intimidaste y te llenaste de miedo, Satanás tomó tu territorio. Satanás tomó la autoridad. Aleluya. Y tenemos que entender que en este tiempo, Satanás, si lo hizo con el pastor, lo va a querer hacer contigo. Sin embargo, cuando subieron el video al canal de la iglesia, yo me veía fluyendo lo más bien. Y yo me tuve que ver. Voy a poner esto. Y yo decía, Dios mío, la iglesia estaba recibiendo. Amén. Todos estaban escuchando. Estaban atentamente pendientes. Y el pastor con esta lucha aquí. Y pues, tuve que ver. Y decir, Dios mío, pero también que me veo ahí. Si yo no exteriorizo esto, nadie se entera. Lo que pasa es que soy un pastor transparente y nunca me gusta creerme el superpastor. Y tan pronto me bajé y dije, aquí había algo que está mal. Una de las cosas que está ocurriendo en mi vida es que pues he estado chequeándome en el doctor por unos dolores de pecho y ciertas situaciones. Y de todos los análisis que han hecho, he encontrado uno. Me mandaron a hacer un estrés test. Un estrés test. Y me mandaron a usar un Holter. Eso es varias horas, 1 o 2 días con él puesto en todo lo que haga. Tienes que dormir con él, tienes que estar con él. Pero otra cosa en la que yo no había pensado, y me trajo el Espíritu Santo, es que también puedo estar en una andropausia. Y yo sentí ese sofocón y ese calor. Y yo decía ante mí, Dios mío, ¿qué es esto? Pero aquí es donde se prueban los siervos competentes de Dios. Porque si usted va a un sitio, ¿cuántos de nosotros nos han mandado a hacer algo? O vas por una entrevista de trabajo y usted lleva el corazón aquí en la garganta. Y que usted dice, no voy porque estoy asustado. Pues si usted piensa así, usted nunca va a tener el trabajo. Gracias. Gracias. Y usted sabe que Dios te está posicionando en un lugar donde están los grandes jefes. Y cada vez que vas a esa reunión y ves a esos jefes ahí, tú no te atreves ni a hablar. Y el corazón está en el cuello. Y estás clamando a Dios y confiando en Él, pero no se te quitan los síntomas. Yo he llegado aquí, reprendo al diablo, me reprendo a mí mismo, reprendo al mundo, reprendo a todo el mundo. Y yo me sigo sintiendo con esa sintomatología. Entonces ahí es donde tenemos que ser siervos competentes de Dios y realmente confiar en lo que Dios está haciendo. Entonces, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra, que es la teoría, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo le doy gracias a Dios, porque nos damos cuenta que cuando venimos a Cristo salen todas las inseguridades, salen situaciones que tú no te habías dado cuenta que tenías. ¿Por qué? Porque ya eres de la luz admirable de Cristo. Y cuando ya eres tú luz, ya tienes un problema y te ganas a un enemigo.
Y el primer enemigo que te ganas es al diablo. Que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Porque saliste del combo del enemigo y te uniste a los contrarios, a los de Dios. Ahora ya no tú perteneces a eso, ahora perteneces a lo otro y entonces ya eres mi rival. Y tenemos que entender que en este tiempo queremos venir a Cristo y que toda situación, ay Señor, estoy en una nube. Dios no te quiere en una nube, te quiere aquí en esta tierra trabajando para las cosas de Dios. No nos quiere, ay, este camino es maravilloso, pero hay que trabajarlo. Este camino es bueno, pero hay que sembrarlo. Este camino es maravilloso, te da paz, te da contentamiento, sobre todo, te da salvación y vida eterna. Para cuando salgamos de este mundo y el Armagedón venga, se acabe en los finales de tiempo, se acabe este mundo, que usted tiene que saber por dónde usted va. No es que estoy esperando. ¿A quién tú estás esperando? Aquí es que tenemos que esperar a Jesucristo. Que Él puede venir hoy mismo. Quiero decirte que Él puede venir hoy mismo. Quiero decirte que Él puede venir hoy mismo. La pregunta es si nosotros estamos preparados para que Él venga. O es que estamos haciendo mucho y siendo poco. Haciendo. Pero ¿dónde está tu tiempo con Dios? ¿Dónde realmente te estás metiendo con Dios? Estamos haciendo mucho con nuestras manos y quizás espiritualmente estamos perdidos. Y eso no es malo hacer. El problema es cuando estamos haciendo y no nos detenemos. Y tomamos el tiempo de Dios y seguimos añadiendo. Seguimos llenando nuestras cuentas bancarias. Seguimos haciendo mucho trabajo. Seguimos buscando posiciones terrenales. Y estamos dejando al Señor en segundo plano. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Que nosotros somos siervos competentes, pero es porque Cristo está en nosotros. Yo soy competente. Mira cómo Dios te dice ahí. Ya somos, si tú viniste a Cristo, ya tú eres un ministro competente del nuevo pacto. Somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué te toca? Conquistar. ¿Qué te toca? Conquistar. ¿Conquistar el qué? El nuevo pacto. Entenderlo. ¿Por qué? Porque todavía aquí en la iglesia de los Corintios estaban todavía en el tiempo de Moisés. Ellos vienen, esta iglesia, primero era una iglesia neófita, era una iglesia que solamente llevaba 3 años operando. Y Pablo tiene que llegar ahí a auxiliar a esa iglesia, porque algo curioso de esa iglesia es que eran idólatras. Recuerde que aquí estamos hablando de los griegos, eran en el área de Corintios. Ellos eran idólatras y solamente creían en Afrodita y adoraban a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, y a Poseidón, que es el dios de los mares y de los terremotos. Ellos no tenían parentelas que les enseñaran a Cristo. Solamente Pablo, el osado Pablo, empieza a ir a evangelizar a estas personas y empezó a crecer esa iglesia. Pero había algo curioso que te pasa a ti y a mí. Es que los que no vinieron desde chiquito al evangelio nos enseñaron tanta, ¿cómo le digo? Porquería. Gracias. Ay, porquería. Ay, basura, que fuerte. Sí, nos enseñaron muchas cosas. Y nos enseñaron cosas que no eran correctas. Entonces, al pueblo, a ese pueblo, le enseñaron que solamente había un Dios que había que adorar, y se llamaba Afrodita y Poseidón. Entonces, cuando Pablo lleva las buenas nuevas de salvación, ellos tenían un problema que tenían de desarraigar y desaprender lo malo, porque nadie les predicó antes de un Jesucristo. Entonces, ellos eran neófitos de la palabra como creyentes. No tenían cultura cristiana y no tenían generación de cristianos. Tenían un problema con la aplicación de la palabra. Tendían a ser inmorales y rendían cultos paganos. Vienen a Cristo. Entonces, el Señor quiere cambiar eso en la iglesia de Corinto. Una cosa maravillosa de la iglesia de Corinto.
todos operaban en los dones espirituales. Habían dones. Si hablaba lengua, escuche, necesito que usted entienda esto. Y eso es bueno y eso es necesario. Que usted tenga los dones, que usted hable lengua, que se haga la manifestación del Espíritu Santo. Hay unos que tiemblan, hay otros que lloran, hay otros que no se mueven y lloran, hay otros que de diferentes formas sienten la manifestación del Espíritu Santo. El problema que tenía Pablo era que decía que habían unos que se manifestaban en el Espíritu Santo pero no traían fruto. Entonces, él tenía ese problema y posiblemente hoy en día, pues no sé, pueda caer ese problema. Porque una persona que Dios te está diciendo que somos personas que realmente en este tiempo somos siervos competentes, que ya por la muerte de Jesucristo, en el nuevo pacto, que somos siervos competentes, como somos siervos competentes por la muerte de Jesucristo, ahí vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a través de la muerte de Jesucristo. Y ahí vino el soplo del Espíritu Santo a tu vida. Y vino a morar contigo. O sea que Jesucristo, qué bueno que se fue. ¿Sí o no? Nos dio salvación y vida eterna a través de Jesucristo y a través del nuevo pacto. Pero nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. Porque si Jesucristo no se hubiera ido, Él no hubiera podido estar con nosotros todos a la vez. Así que qué maravilloso que Cristo vino, muere, se ve en la cruz, nos da salvación, nos da vida eterna. Y ahí empieza el pacto nuevo. El pacto del Nuevo Testamento. Y todavía hay personas que, ¿qué le pasaba a la iglesia de los Corintios? Sacaban el rollo donde estaba Moisés y estaban llenos de la palabra de Dios, pero de letra. Y Pablo les enseñaba que la letra mata, que la letra te destruye, que la letra es intelecto. No podemos buscar a Dios en nuestro intelecto. Los griegos eran los que estaban ahí. ¿Quiénes son los griegos? Los sabios, los filósofos, los duros, los elocuentes. Entonces Pablo tenía un problema, que venía aquí y se levantaba con una elocuencia de palabras y con un dote de lengua y una oratoria, gracias, una oratoria tremenda. Pero todavía ese vivía la ley y no había frutos en él. Aleluya. Todavía había gente hablando lengua para hacer cosas inmorales. Aleluya. Todavía había gente que tenían y que revelación y tenían una elocuencia y una palabrería, pero todavía había pecado e inmoralidad en él. Quiero definir competente, adecuado, calificado, suficiente para algo, capaz. Y aquí el Señor nos deja esta palabra a través de Pablo y nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo en el Espíritu, ya somos siervos competentes. Lo contrario a lo competente, usted sabe que incompetente, inepto, inexperto, no hay que abundar mucho en eso. Entonces nos damos cuenta que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, está basado en el Espíritu. Cristo murió para que ahora podamos tener el Espíritu Santo, el Consolador, morando en nosotros y trabajando con nosotros. Y está basado en el Espíritu Santo para que no confiemos y no dependamos en nosotros mismos. Si yo fuera a depender de Elvin González, el pastor, cuando el miércoles me dio la chiripiorca que me dio, pues yo me hubiera bajado de aquí. Toma, Luis, me siento mal. Toma, pastor, sigue. Venga, pastora, no me siento bien. Pero como yo soy un siervo competente a través del Espíritu Santo y Cristo, pues yo dije, si me tengo que morir, me muero ahí. No hay cosa más maravillosa que uno pueda partir de la presencia de esta tierra a la presencia de Dios, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Así que morir para mí es ganancia. Gracias. Gracias.
Gracias por su entusiasmo. Es maravilloso entender que ninguno de nosotros es competente en nuestras fuerzas. Ninguno de nosotros. Es que yo leo, es que yo veo tantos documentales, es que yo veo tanto Netflix. ¿Qué tú ves Netflix? Documentales, instructivos. Cuéntame de algunos. Bueno, yo los veo. Bueno, ¿y qué te han enseñado? Bueno, que el mundo es redondo. Ajá. Que existen las galaxias, que hay mares. Sí, pero eso, vete a Génesis, eso lo dice todo ahí. No hay que ir a Netflix, hay que leer la Biblia. Y nos tenemos que en este tiempo, nosotros mismos tenemos que disciplinar. Usted tiene que disciplinarse usted mismo a veces. No tienes que estar buscando a nadie. Voy a un pastor para que me discipline. Y usted va a un pastor, estoy haciendo esto y esto. Y el pastor te disciplina y usted se resiente con el pastor porque me disciplina. Y pues, ¿para qué no te pone a mí si sabe lo que tienes que hacer? ¿Entiendes? Es una pregunta. Tú tienes la pregunta y la contestación. Ay, pastor, quiero una consejería con usted. Llegan, se sientan y empiezan a hablarme de todos sus problemas y después me dan todas las contestaciones. Pastor, usted tiene que lo que decir, pero si tú tienes todo el plan hecho, tienes la pregunta y tienes la respuesta. Alabado Dios. Si tienes el Espíritu Santo, Él te enseña todo. Si tienes a Cristo en tu corazón, sabes que eres. Si no lo tienes, eres un siervo inútil. Y si tenemos a Cristo, no nos podemos creer nada porque el grande es Él. Porque también la palabra dice que venimos a Cristo y somos siervos inútiles. El problema es cuando mi carne se cree algo. Y a veces nos dan posiciones dentro de la iglesia y posiciones en distintos sitios o posiciones en el trabajo y empezamos a perder cosas cuando nos creemos que Dios me tiene que bendecir obligado. Entonces, tenemos que entender que no podemos confiar ni depender de nosotros mismos. Si yo hubiera dependido de mí mismo, no logramos nada. Si usted depende de usted mismo, usted no va a lograr nada. Estamos aquí, iglesia. Necesito que dijera esto porque esto le va a cambiar la forma de pensar. Mira, hay un sabio llamado Elvin González que el Espíritu Santo le dijo. Sí, porque también hay que decirlo. Hay un sabio y usted espera que, pero si es mi pastor, bueno, mi pastor será sabio. Y empiezan ahí todas las dudas. A veces seguimos a los pastores de otro lado y no seguimos al pastor que nos está enseñando, nos está mimando y siempre está con nosotros. Somos seguidores del Facebook, somos seguidores de los pastores de internet. Pero entonces el pastor que te da de comer, el que te lleva a las 3 de la mañana en las rodillas, el que está hablando por ti, ese no es tan. Mucho cuidado con eso, porque estás deshonrando lo que Dios ha puesto en tu camino. Y lo que tú puedes deshonrar, Dios no te va a honrar. Lo que tú deshonras, no vas a ser honrado. Tú tienes que honrar para que te honren. ¿Estamos aquí? Una de las cosas que tenemos que entender, iglesia de Cristo, que el sabio dijo, y el Espíritu Santo le dijo a un sabio, produces lo que contemplas. Y en esa mañana cuando el Espíritu Santo me dijo, produces lo que contemplas. Ay, Dios mío, Señor, si es para mí tan duro ser lo que pienso, ahora también tengo que contemplar y soy lo que puedo estar contemplando. Produces lo que contemplas. Si te levantas esta mañana, si te levantas en tu mañana, lees la palabra, te conectas espiritualmente con la creación de Dios, contemplas las cosas pequeñas, vas a producir cosas grandes. Y ahí nos damos cuenta que la gente viene al ministerio y quieren ser algo grande de hoy para mañana. Todavía no ponen su casa en orden, pero queremos salir a predicar a todas las partes del mundo y ser famosos y ser grandes predicadores, cuando realmente tenemos que empezar con nuestra casa. Una de las cosas que el Señor también me dijo, produces lo que contemplas y se multiplica lo que meditas. Usted tiene que anotar ese pensamiento. Yo lo tomé como una directriz del Espíritu Santo y lo voy a volver a repetir para los que anotan. Produces lo que contemplas y se multiplica lo que meditas. Si meditas en Cristo, en su palabra, vas a producir vida. Si meditas
entras en las cosas de Cristo, vas a producir vida. A ti, a tu casa, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. Ay, es que mi esposo es tan difícil. Sigue orando. Ay, es que mi esposa no se calla. Sigue orando. Dios mío, qué lucha. Es que esa lucha no se acaba cuando venimos a Cristo. Hay gente que dice, voy a entregarme al Señor para que el Señor coja a mi mujer y me la cambie. No, ni te van a cambiar a la mujer, ni tu mujer no te van a cambiar al hombre. Dios nos enseña a trabajar con las cosas difíciles. Porque por eso somos distintos y diferentes. Porque Dios nos trae a su vida para entonces hacernos siervos competentes, para nosotros poder ser útiles en las manos de Él. Para Él. Entonces, de ser competentes dependerá nuestro éxito. Hoy en día en las empresas miden nuestro desempeño, nos evalúan en cuanto a las competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de enfocarnos en lo que es importante, entre otros. Cuando usted va a un sitio y usted solicita un trabajo, o usted está en un trabajo y lo vienen a evaluar cada 3 meses, o cada 30 días, casi siempre es cada 3 meses, y a veces cada 6. Vienen a ver qué usted tiene bueno. A ti no te preguntan todos los problemas que tienes en tu casa. Pero vamos a los trabajos y le contamos a nuestros compañeros todos los problemas del hogar. Sin embargo, para ser un siervo competente, tú tienes que buscar en esa persona las cosas buenas. Las cosas que añaden. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tener la capacidad de resolver problemas y tenemos que tener la capacidad de enfocarnos en lo que es importante, entre otras cosas. Voy a volverlo a repetir. Tenemos que tratar y ser competentes en el liderazgo, en trabajar en equipo de trabajo y tener la capacidad de resolver problemas. Y a veces lo hacemos en nuestro trabajo y no lo hacemos en nuestra casa. Déjame, pues si quitamos esto, a ver cómo lo puede. Pues vamos a poner a Jesús aquí al lado. Jesús, quédate ahí. Y yo voy al trabajo y voy sin Jesús. Pero en tu intelecto, eres bueno resolviendo problemas, eres bueno trabajando en equipo y resuelves problemas para tu empresa. Eres bueno, intelectualmente. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero tú vienes y le dices a Jesucristo, Jesucristo, ven, entra en mi corazón, trata conmigo, y ahora vas a tener un doble poder de Dios, porque tienes el intelecto que te ayuda a las cosas buenas, y tienes a Dios contigo, a través del Espíritu Santo. Entonces se supone que en el trabajo, supone que en el trabajo, el que no tiene a Cristo no puede ser mejor que tú. Ajá. Aleluya. Pero es que tú vas a la iglesia, no. Pero ¿cómo tú te ganas todos los premios y tienes esa posición tan alta? Y todo el tiempo le dan premios. El policía del año, el policía que más boletos dio, se lleva todos los premios, el mejor que viste, Si yo tengo a Cristo en mi corazón, a mí no me dan ni un pergamino. ¿Qué está pasando? No se esfuerza. Vamos, piensa. No se esfuerza. Tu intelecto es bueno cuando te añade. Pero cuando estás en Cristo, estás completo. Si estás en Cristo, estás completo. Amén. Si no me digas que el incircunciso que trabaja contigo, que te coge y te aplasta, habla de ti, te tira la mano, es el que está bien en el trabajo, hay problemas. Hay algo que usted no está manifestando, que Dios quiere que usted manifieste. Aleluya. ¿Y a través de qué es eso? De la valentía. ¿A través de qué es eso? De que en Cristo somos luz. Amén. De que en Cristo estoy completo.
de que si usted está en Cristo y está viviendo el nuevo pacto, no le pasaba como a Moisés. Moisés tenía que esperar a que Dios le diera un comando. Dios mío, Moisés, ¿qué tienes en las manos? La vara, ¿qué hago con ella? Dios mío, levántala. Y allá iba Moisés, levantaba la vara. Y el mar se abrió. Y se abrió. Pero todavía hay gente en la iglesia que está esperando a que Dios le dé instrucciones y a decirte, levanta la vara. Dios mío, ayúdame que entendamos. Amén. Hay gente que en el nuevo pacto está esperando a que Dios le diga lo que tiene que hacer. Hay gente que en el nuevo pacto todavía están esperando a que a Dios le diga qué tienen que hacer. Pues entonces nos parecemos a la iglesia de Corintios, que tenía problema Pablo, que predicaban de Moisés. Y tenían en Moisés y él le dice, Moisés es la teoría, esa es la letra. Estamos en el nuevo pacto a través de Cristo. Esto es para entendido. Si te pierde, levanta la mano. Tenemos que entender que estamos en el nuevo pacto. Y si estamos haciendo lo correcto, y tenemos a Cristo en nuestro corazón, y estamos viviendo la palabra, estás diezmando, estás ofrendando, estás orando, eres un siervo competente de Dios. Ay, que Señor, es que no me atrevo a hablarle de la esquina en el vecino. Es que el vecino siempre está de mal humor y poniendo un reggaetón, y si voy para allá y toco la puerta, a lo mejor nos pasarán estas cosas. Si somos siervos competentes de Dios, ese problema se lo tienes que dejar a Dios. A ti te toca ir a tocarle la puerta. A ti te toca decirle Dios te bendiga. A ti te toca decirle buenos días. Y seguir insistiendo. Porque tenemos que ser ¿qué? La palabra que usé al inicio. Intencional. Tenemos que ser siervos competentes. Pero también tenemos que ser intencionales. Y estamos llenos de Dios. Estamos dotados de Dios. Pero tenemos problemas con desarrollar lo que Dios nos está dando. Sin embargo, en el servicio a Dios, el ser competente no depende de nuestras habilidades, sino que dependen de Dios. Eso no quiere decir que Dios no usa nuestras habilidades. Lo que significa es que Dios potencia nuestras habilidades y nos hace llegar más lejos de nuestro potencial. Ahí fue lo que te expliqué. El intelecto, tú tienes unas habilidades. Hay unas cosas que Dios te ha enseñado. Hay unas cosas que quizás no te las enseñó Dios, pero te las enseñaron desde pequeño y son buenas. Tienes que desechar las que no te añaden. Tienes que desechar las que te causan tristeza. Tienes que desechar realmente las que te quitan la paz. Pero hay ciertas habilidades que usted le enseñaron. Unos son buenos pintando, otros son buenos haciendo ciertas cosas. Unos son músicos innatos. Y esas habilidades que usted tiene, usted las va a potenciar cuando le dice al Señor, ahora no voy a cantar para el mundo. No voy a tocar para el mundo, ahora voy a tocar y a cantar para ti. Se potencia, porque se une el Espíritu Santo a través de Jesucristo a nuestra vida para hacer algo grande en nosotros. O sea que usted y yo aportamos un poder de resurrección, porque Jesucristo murió y ese poder de resurrección usted y yo lo tenemos. ¿Sí? Ok, ¿por qué somos la iglesia tan cansada a veces? A veces la iglesia es la más cansada. A veces hay que darle manigueta para que, ay Dios mío, empezar esto. Y el pastor se paró aquí hoy. Van lento. Y a veces llegamos a la iglesia lento, cómodos. Cuando Dios nos ha enviado hoy en día a que seamos los trastornadores del mundo. ¿Trastornándolo con qué? Con la palabra de Dios. Y ya Dios nos dice que somos siervos competentes. Aunque Dios nos ha dado talentos, nuestros talentos deben ser rendidos a Dios. ¿Por qué?
para que no dependa de Para ellos. que sean ¿Por qué tengo que rendir mis habilidades, los dones y mis talentos a Dios? Para que usted no se crea que son suyos. Aleluya. ¿Cuántos hay aquí que tienen llamado a pastor, otros evangelistas, otros a enseñar? Aleluya. Y hay otros que Dios les ha hablado de que hay un dote profético sobre ellos. Hay varias profetas en la casa. ¿Dónde están las profetas de aquí? Aleluya. Vamos. Vamos. Alani, te faltó la mano. ¿Dónde están las profetas de la casa? Pero ¿y por qué las profetas no profetizan? ¿Dónde están los evangelistas de aquí? Sí. Estos evangelistas están evangelizando. Aleluya. Los dotes de maestro, ¿qué ellos tienen? Aleluya. Los están poniendo en las manos del Señor. Los que tienen llamado a intercesión, Aleluya. los intercesores, los que gimen por la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos? Aleluya. Vamos por la iglesia, todos. Se supone que todos. Todos. Pero hay otros que sienten el llamado adentro. Aleluya. Hay otros que se mueren orando. ¿Te has visto a Ruth? Aleluya. ¿Te has visto a él? Sí. Sonia. Están aquí. Aquí. Madre, aquí. Hay muchos de ustedes que puedo seguir mencionando que están aquí. Pero no es que estén aquí, lo hacen en su casa. Aleluya. Es importante que lo que haces aquí lo hagas allá. Aleluya. Tenemos que entender que para este tiempo, el alcance que tienen nuestras habilidades en las manos de Dios es muchísimo mayor que cuando dependemos solamente de nosotros. Amén. Dios nos bendice con excelencia, hay que darle excelencia a Dios. Una cosa es decir que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, eso es lindo. Y otra explicación, también podríamos decir que Cristo murió para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas y recibir las bendiciones de la nueva vida y del nuevo pacto. Mire esto. Segunda de Corintios 2:14. Vaya conmigo, búsquelo. Segunda de Corintios 2, el 14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en ¿qué? ¿Qué significa triunfo? Victoria. En éxito, en victoria. Dios mío, ¿alguien está entendiendo? ¿Y por qué a veces, mano, cómo te encuentras? Pues ahí, como Dios quiere. Usted no sabe. Hay que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Amén. Si somos ministros del nuevo pacto, ya Dios lo hizo. A usted y a mí nos toca conquistarlo. Entonces ya la palabra me habla de que soy competente. Y usted dirá: Dios mío, pero si a mí se me olvida todo. Si yo le digo a usted: pues mira, prepara un bosquejo para que vengas a predicar. Ay, Dios mío, ¿cómo yo arranco haciendo eso? Dios dice que tú eres competente. ¿Qué se te levanta? Empieza la inseguridad, el miedo. ¿Qué se levantó? La carne. Por eso la carne mata. ¿Y el qué? El espíritu vivifica. 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, somos triunfantes y victoriosos con Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? De Dios, a través de su Hijo. Usted quiere ser sabio e inteligente, tiene que tener a Cristo en su corazón, pero tiene que abrir la Biblia. Amén. Dice el 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Qué hermoso. Y aquí dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente?
¿Quién es suficiente? Usted y yo. Somos competentes, somos suficientes. Y entonces tenemos que entender que cuando esto se mete aquí en la mente y en nuestro corazón, y el Espíritu Santo, usted lo empieza a memorizar, y el Espíritu Santo te empieza a empujar, a hablar, a machacártelo. ¿Cuántos conocen lo que es que el Espíritu Santo te machaca? Dios mío, el Espíritu Santo, no me hostigues más. Voy a hacerlo. Así. Cada vez que nos metemos en un sitio donde Dios no te quiere, aquí, no, da la vuelta, te vas. Ganaste. ¿Ganó? A lo mejor usted tenía un mal día y vino aquel, mira, ¿viste lo que yo soy, lo que yo otro? Y usted le dice, usted con ganas de decirle, sí, también, 4 cosas y usted, Dios te bendiga. Somos siervos competentes. Tenemos que entender, iglesia. Tenemos que salir de ese status quo, de esa monotonía donde estamos. Dios mío, ¿cuántos aquí piensan que no está pasando nada? Dios mío. Sí, eso lo piensan los impacientes. Como yo soy un desesperado, pues yo quiero que todos los días pase algo. Y yo todos los días quiero ir a empujar. Y yo todos los días agarro, empecé con 5 libras y ya a la semana quería con 40 libras. Y de momento, como estaba en destiempo, se me desgarró el músculo. ¡Ay, Dios mío! Mi amor, se me desgarró el músculo. Eso es por darle lo que no podía darle. Cogiste peso de más. No estabas preparado para este peso. Sí, no. Y a veces queremos empujar y te das cuenta que... Gracias, Señor, me estás hablando. Y a veces queremos ir a empujar. Voy a ayudar a la gente. Y te das cuenta que empujando esa pared no lograste nada. Ese es Cristo en nosotros. ¿Tú crees que le vas a torcer la mano a Dios? En este tiempo uno piensa que le vamos a torcer la mano a Dios. No. Pero entonces tenemos que dejar esa impaciencia. Esa impaciencia porque Dios todos los días en su misericordia está haciendo algo. Dios está haciendo todos los días algo en mi vida, en la de usted, en la de mis hijos, aunque yo no lo vea. Yo no tengo que verlo. Yo tengo que sentirlo. Y cuando hablo de sentirlo es a través del Espíritu Santo. No tampoco irnos a los sentimientos. Ay, yo siento hoy. Ay, dame una rosa para... Ay, qué fragancia. Y al otro día usted está de mal humor. Mira la rosa. ¡La rosa esa! Mira, la espina. Lo que me hizo. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viendo nuestra vida con olor fragante? Mira lo que te dice nuevamente, porque para Dios somos grato olor de Cristo. A los que se salvan. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo. Usted tiene un olor fragante. Usted destila un olor santo. Pues vaya, pégale ese olor a alguien. Perfúmelo con el olor de Cristo. Pero a veces estamos tan abombaditos de cosas mundanas que yo no voy para donde el pastor y si lo abrazo pasa el escáner y olvídate de saber lo que yo estoy haciendo. Te se ríe, pero ven acá, siervo, pastor, Dios le bendiga. Pero ven acá. ¿Y qué le dice? Sí, el pecador corre. El que sabe que está en pecado corre y huye. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces están huyendo de ellos mismos. No me gusta como soy. Pero Dios te dice que eres un siervo competente. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Sigue trabajando en la obra de Dios, que la perfección viene a su tiempo. Ahora usted tiene que creerlo. Una de las cosas que le pasa al pueblo de Cristo es que es como a media. Como que hoy creo y mañana pues... Estaba en una conferencia y el conferenciante dijo, mire la gente que vive ahí. ¿Cuántos entienden este tema? Eso fue allí bien jugoso. ¿Cuántos entienden que en el viejo pacto la Biblia habla de dar el 10% del diezmo? Y escuché, y lo he escuchado ya,
que en el nuevo pacto no se da el 10, se da todo. Yo sé que ustedes van a aplaudir porque eso no les gusta mucho. Pero si es como el 10, el 10, el 10. Y una de las cosas que trajo el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto usted daba el 10% a la iglesia, porque eso es lo que nos habla la palabra, pero en el nuevo pacto usted lo tiene que dar todo. Usted le tiene que decir al Señor, gracias por todo, gracias por la empresa, gracias por el trabajo, gracias por la escuela, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, y dárselo todo a Dios. Y cuando yo le digo todo, no es que me lo dé a mí. ¿Alguien entendió? Dese un aplauso a usted. Dios lo quiere todo. Porque hice 100,000 este año. Esos 100,000 te los permitió Dios. Pero de esos 100 tú quieres darle 10 a Dios. Bueno, pues está bien, estoy cumpliendo, está bien el antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto tú lo das todo. Déjame darle un poquito más. Déjame mover la mano de Dios a una bendición un poco más. ¿Por qué? Porque Dios te sigue bendiciendo con cosas extremas y en abundancia. Y si usted en lo poco le es fiel, Dios te pone en lo mucho. Dios te pone en lo mucho. Cuando usted en lo poco es fiel, Dios te pone en lo mucho. El problema es que Dios nos empieza a dar mucho y nos quedamos dando el 10. Entonces, Dios dice, porque para Dios somos grato olor a Cristo a los que se salvan. Y esto genera para nosotros vida. Es vida a nuestras vidas. El dinero nosotros lo conquistamos. El dinero no tiene que tener un nicho en las iglesias hoy en día o en las vivencias de las casas, que quizás tu esposa te dice, papi, dame 50 pesos. No, 50 no, toma 25 y mira qué puedes hacer con eso. Como 5. Vamos, Señor, habla. Toma así, pedí 50 y te dieron 5. Esto no es ni iglesia viva en abundancia y conforme a lo que Dios le está dando, pero sea generoso con la gente, sea generoso con el lugar donde Dios te ha puesto, sea generoso y honra a su pastor. Una de las cosas del nuevo pacto es que usted tiene que honrar. Primero se honra a usted para honrar los líderes, los servidores. La familia de Cristo tenemos que honrarnos. Antes en el antiguo pacto, Moisés iba y subía al monte y allá clamaba y él venía, ¿cómo? Con el rostro brillante. Y bajaba Moisés con ese rostro brillante, y lo que le dijo Dios a Moisés, Moisés se lo llevaba al pueblo. Ahora con el nuevo pacto, usted es el que va al monte y usted es el que Dios le habla. Aleluya. Amén. Pues entonces Dios te tiene que estar hablando. Amén. Allí en el monte. Aleluya. Ahora tenemos a Cristo. Antes se hacían sacrificios de carnero para buscar la presencia de Dios. Sacrificaban ciertas cosas para que entonces Dios me escuchara. Y tenías que entrar al lugar santo, pasar por el lugar santísimo, para ofrecerle a Dios una ofrenda a Dios, a ver si Dios la aceptaba a través del sacerdote, a ver qué quería decirle Dios al pueblo. Todavía hay gente que están buscando que alguien le diga lo que tienen que hacer. Estamos en el antiguo pacto todavía, cuando ya tienes a un Cristo que murió, resucitó y abolió, no la ley, ese antiguo pacto. Entonces ahora Cristo, a través del Espíritu Santo, camina con usted y conmigo. ¿Cómo es posible que haya cristianos confundidos? Claro, porque vienes a Cristo y todavía la carne opera en ti, o opera en mí. El intelecto, a veces queremos profetizar,
Y cuando usted le pone la mano a alguien, llega el Espíritu Santo que está ahí contigo y te da ese bote y esa palabra para esa persona. El problema está cuando se metió el intelecto, o se metió la carne, o se metió el sentimiento o la emoción. Entonces empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. O terminamos diciéndole algo a la persona que no teníamos que decirle. Somos un olor fragante en Cristo. Usted va a oler bien mientras esté en Cristo. Trabajaste todo el día y estás apestosito, para Cristo tú hueles bien. ¿Cómo te lo llevo para que lo entiendas? El problema está en lo que pensamos. Ay, que yo trabajé todo el día. Yo he sabido ir donde alguien a saludarlo. Pero fulano, he trabajado todo el día, no te pegues. Y yo he querido saludarlo. Y me dice, no es que he trabajado todo el día, estoy medio apestosito. Esto me pasa mucho cuando trabajamos en el terreno. ¡Ay, arriba, ven acá, santo! Los pastores también soparon sudadas. El olor que tú puedas destilar, humano, es una cosa. Pero ese abrazo, que aunque el olor humano no sea el mejor, hay un olor fragante. Cuando la barriga y el cuerpo santo me abrazan. Cuando usted me abraza, cuando usted y yo nos saludamos, hay un olor fragante que se destila. Y es un olor fragante a vida. Porque si lees más para abajo dice que entonces nos perdemos para muerte. Entonces, iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Mira lo que nos dice. Segunda de Corintios 4, 7 a 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿cómo? Atribulados en todo. ¿Cuántos han sentido así? Somos siervos competentes, somos exitosos en Dios, somos siervos que destilamos un olor a Cristo. Pero aquí me está diciendo que estamos atribulados en todos. ¿Dónde estás viviendo el nuevo pacto? El nuevo pacto lo vives cuando puedes estar pasando vicisitudes y situaciones, pero que sabes que estás atribulado en todo, mas no angustiado. Usted ha visto gente que a veces hablo con ellos y me dicen, no, murió mi mamá la semana pasada. Mira, ahora mismo un amigo, Richard Valentín, tú lo conoces, pastor. Richard Valentín, pues, se le muere el papá. Y a causa de que se le muere el papá, la mamá lleva 2 semanas en intensivo. Gracias, Señor, por él. Bendícelo donde quiera que esté. Hacen 3 semanas. El papá se muere. Tiene el rollo del entierro del papá. Y la mamá cae en intensivo. Y él tiene un apartamento en Orlando, Florida. Y le cogió fuego y se quemó completo. O sea, no ha salido ninguno de las 3 situaciones. Tiene 3 tostones. Pero sin embargo, aquí yo veo que él está atribulado en todo, mas no angustiado. En apuro, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Esto nosotros lo vivimos en el nuevo pacto. Esto nosotros lo vivimos a través del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que dejarse de estarse quejando cada vez que nos llega una prueba. Y me ministró tanto ese siervo de Dios. Levantó una vida, fue pastor de joven. Y me buscaba, me llevaba al cine. A veces yo no iba a la iglesia ni llegaba a mi casa. Y buscaba a mis 3 hermanos. Nos montaba en un cacharro viejo. Y nos llevaba a la playa. Y nos daba unas panderetas y sacaba 4 Biblias. Y montaba a todo el mundo, todos los que estaban perdidos en el barrio. Y allí nos llevaba a la iglesia, a la playa, empezábamos a tocar y a adorar. Él sacaba la Biblia y nos empezaba a predicar. A veces nos montaba y nos llevaba al cine. Él decía, si me lavan el carro le doy 5 pesos, si me limpian el patio lo llevo al cine.
Una persona que tuvo una formación en los tiempos más difíciles de mi hogar. Sin embargo, esta persona que tú piensas que la ha servido a Dios toda una vida, no le va a pasar algo así. Sin embargo, él puede estar atribulado, mas no destruido. Santo. El nuevo pacto de Cristo en nosotros nos da el poder de experimentar, que podamos estar en prueba, pero usted tiene que sentir el poder de Dios, que es aún mayor. Aleluya. El nuevo pacto ya te dice que eres un siervo, ministro competente de Cristo. Ya somos siervos competentes con olor fragante. Y escuche, produces lo que contemplas y se multiplica en lo que meditas. Vamos terminando, iglesia. Entonces aquí nos damos cuenta que el nuevo pacto necesita ser administrado. Dios nos puso como administradores del nuevo pacto mediante el Espíritu Santo. Alabado Dios. Hoy en día la letra viene siendo la teoría, pero el Espíritu viene siendo la práctica. Pastor, estoy en el Espíritu, tú estás practicando. Estoy en el Espíritu, estás orando. Estoy en el Espíritu, estás profetizando. Estás en el Espíritu, estás sanando a alguien. Estoy en el Espíritu, le estás hablando de Dios a otro. El Espíritu siempre está presto. Mas la carne, ay Dios mío, evangelizar bajo ese sol. No puede ser más tarde, pastor, de noche, que haya fresquito. La carne siempre nos sabotea el plan de Dios, que Dios te está mandando a hacer con tu matrimonio. Santo. Ay, para los recién casados, qué lindo es casarse. Ahora cuéntame lo que pasó después. Qué lindo es casarse con Cristo. Y sabes que no puedes salir corriendo. Antes, cuando nos iban mal y éramos novios, no te hablo en 3 días. Ahora tiene que dormir contigo. ¿Qué vas a hacer? Lo tienes en la cama. No quisiera ni verlo. Ay, pero ven para acá. Acurrúcate. Ámalo, ámala. Porque Dios nos ve como siervos competentes de Él. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido. Lo que usted haya recibido de Dios. Lo que usted haya recibido de Dios. Te dice la palabra. Ministralo a los otros. Como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios te da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. El nuevo pacto está basado en lo que Dios da a través de Jesucristo. Cristo nos invita a recordar que siempre recordemos su sacrificio pascual mediante la cena del Señor. Dios se entregó a sí mismo y nos sigue dando su amor, sus dones y su espíritu. Una de las cosas que hace el nuevo pacto, que ahora nosotros hacemos la Santa Cena. ¿Todos los qué? Los primeros domingos del mes. Los primeros domingos del mes. Saide siempre es rápida. Muy bien. El primer domingo del mes, cada vez que vamos a hacer la Santa Cena, conmemoramos lo que Dios hizo por nosotros. Y Él nos ve como siervos calificados, como siervos competentes. Y ahí cuando usted va a tomar la Santa Cena, es cuando más gratitud, más olor fragante tiene que salir de usted de agradecimiento a Dios. Entonces, ¿quiere ser un ministro competente del nuevo pacto? Ya lo somos. Cristo lo hizo en la cruz. En el ministerio del nuevo pacto, como ministros competentes, debemos operar en la unidad de la iglesia a través del Espíritu Santo. Amén. No me diga que usted está operando en el Espíritu Santo y usted no le habla a su hermano. No me diga que usted está operando el Espíritu Santo y usted tiene su combo, pero con los de allá como que como que no fluye con aquello. No me diga que usted tiene a Dios en su corazón y que tiene el Espíritu Santo en usted cuando usted no busca relacionarse con sus hermanos. Y cuando hablo de relacionarnos, no es que los mismos se relacionen con los mismos. Amén.
Tenemos que buscar relacionarnos con el que como que no me cae. Como que no sé lo que me pasa, pero como Dios me manda a relacionarme con los difíciles, yo voy y me tengo que relacionar con el difícil. ¿Cuántos conocen a Cristian? Amén. ¿Cuántos hablan con Cristian? Amigo. ¿Qué vamos a hacer con la visita? Orar para que el propósito de Dios se cumpla. No podemos caminar en individualismo hoy en día si tenemos al Espíritu Santo que trabaja con un dote de unidad. Lo más loco que usted podría pensar es que yo tengo el Espíritu Santo adentro y usted está encuevado en su casa. Y usted no se quiere relacionar con nadie. No me hable del Espíritu Santo que tú tienes. El Espíritu Santo es unidad. El Espíritu Santo es todo amor. Eso es el nuevo pacto. Si usted hace excepción de personas, usted está en el viejo pacto. ¿Sí? Claro, porque si a usted no le gusta el difícil y usted no se junta con el difícil, usted está viviendo el antiguo pacto. Porque Dios te dice ahora que ámense unos a los otros y que también nos dice que no hagamos acepción de personas. Y que también nos dice que para ser ministros competentes del nuevo pacto, la unidad del Espíritu está eclesiásticamente en la iglesia, unos con los otros, en unos y en otros. Entonces tenemos que entender que como ministros competentes debemos operar en la unidad del Espíritu Santo en la iglesia y darle honra a los que se merecen honra. ¿Qué pasa hoy en día que no hay honra para nadie? ¿Qué pasa hoy en día que si alguien hizo algo bien, él sí te felicito? Tremendo. Fulano, qué bien lo hiciste, Yosiri. La gente piensa que por decir un halago están halagando y eso no le agrada a Dios. No me diga. Explícame eso. Otra cosa es adular. Otra cosa es pasarte la mano para después decirte: César, tú eres tremendo. Tremendo, gracias, primo. Nunca más dejo el sol. No me hace falta 50,000 pesos, ¿verdad? Lo adulé porque le pedí algo. Pero cuando somos ministros del nuevo pacto, no me tienes que dar nada, yo te sigo amando. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Tenemos que ser siervos competentes a Dios. ¿Por qué te sigues juntando con los mismos? Si Dios nos quiere relacionándonos. Dios nos quiere como una familia. Yo sé que hay gente difícil. ¿Por qué lo piensas? ¿Y cómo me relaciono con...? No. Dice la palabra que somos siervos y ministros competentes. Y que impartimos olor fragante. Y somos administradores del nuevo pacto, de la multiforme gracia de Dios, en amor, en el Espíritu, los unos con los otros. Entonces yo quiero resaltar a 2 ministros competentes aquí en la casa. Todos ustedes aquí, líderes y servidores, yo les doy gracias a Dios por ustedes. Pero hay 2 personas que yo quiero resaltar hoy, que a pesar de sus situaciones siguen aquí, que son siervos competentes, y uno es Madeline y el otro es Don Luis. Son 2 siervos competentes que mientras viento y marea, que mientras circunstancias, aún no entendiendo qué rayos Dios está haciendo conmigo, está aquí. Aleluya, Dios. Madeline, date un aplauso. Recíbelo. Somos siervos competentes cuando no es que me guste el sitio, es que Dios me quiere ahí. Soy un ministro competente cuando yo sé que tengo que amar a mi esposa y callarme la boca. Te amo. Hay veces que quisiera decirle silencio. Hay momentos para decir, hay momentos para callar. ¿No le pasa a usted? A veces queremos decirlo todo, cuando el siervo competente es un siervo prudente. Amén. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Amén. El siervo competente no se queja.
Porque podemos estar derribados, pero no destruidos. Porque no importa lo que pueda estar pasando en la prueba, en la situación, hay un gran peso de gloria que ya llegó, pero va a ser mayor. Los dones que tú tienes con Cristo se potencian, se multiplican. Dios mío, ¿cuántos recibieron eso? Amén. Amén. Sí, porque aquí decimos amén, sí, pero cuando salimos afuera y ahorita te pongan a prueba con algo difícil, mira, este incircunciso, hijo del diablo, no te voy a hablar. ¿Sí o no? Amén. Por favor, acuérdate de esto. Carlos, tú eres sincero, te amo. Bueno, los dos Carlos. No te pongas celoso, Carlos. Carlos 1, Carlos 2. Bueno, el par de Carlos, también Carlos Garriga. Bendito sea Dios, Carlos Garriga. Aquí hay varios Carlos. Todos son maravillosos. He visto cómo cada uno de ustedes ha querido ser un ministro competente de la multiforme gracia de Dios. Qué lindo Señor, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted sea ¿hasta aquí estamos bien? Ahora yo quiero que usted potencie lo que usted está haciendo al doble. Yo quiero que usted potencie al doble lo que usted está haciendo. ¿Cómo lo hago? A través del Espíritu Santo y Jesucristo en tu vida. Él es dueño de todo en el nuevo pacto. Ahora, si le dabas 15 minutos a Dios en la mañana, le vas a dar más. Aleluya. Si estaba sacando media hora para leer la Biblia, voy a sacar más. No te voy a poner el tiempo. Pero como la palabra nos dice que somos siervos y ministros competentes del nuevo pacto, ahora el tiempo es completo de Dios. Recuerde que en el antiguo pacto llamábamos, hacíamos el sacrificio, Moisés subía al monte y ahora el acceso es directo. Ahora no hay que buscar a nadie. Ahora no hay que sacrificar nada. Ahora usted no tiene que estar pensando en que no me llamaron a mí, fue a Moisés. Dios nos llama en el nuevo pacto a todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí tienen propósito en Cristo. Hay un propósito de Dios para usted. Y usted va a sentir ese propósito de Dios cuando usted decida desarrollarlo. Tenemos que desarrollar esa potencia en nosotros. Hubo un terremoto en Turquía. Dios mío, tiene que haber una calamidad para que la gente pueda ver tan fuertes y preparados que Dios nos ha hecho. Sacaron 4 niños. Ay, Dios mío. Estuvieron 3 días metidos en los escombros. Mi perrito. Niños, un bebé y unos niñitos. Dios mío, pero estuvieron 4 días sin comer. Usted se queda medio de sin comer y usted se pone más difícil que... Y usted se pone más difícil. Dios mío. Yo tengo hambre. Y ya son las 4, pastor, vaya cortando que tengo hambre. Señores, ¿cómo es que en la soberanía de Dios esos 4 bebés, esos 4 niños estuvieron día y noche 4 días sin comer en un sitio oscuro, oculto? Milagro Y si usted viera cómo salieron con una condena, yo no los voy ni llorar. Lo sacaron en vivo. Y yo decía entre mí, Dios mío, Señor, Dios mío, Señor, si tú me tienes 4 días, yo soy el terremoto. ¿Por qué estamos tan ensimismados, iglesia? ¿Por qué estamos tan mal enseñados? Tengo hambre, quiero comer. Tengo sed, no puedo esperar. Tengo que ir al baño, no puedo esperar que el pastor termine. Voy al baño ahora. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Dios nos ha mandado a tratar con gente difícil. Dios nos ha mandado a someter nuestra carne. ¿Las ganas de ir al baño es la carne? también. Sí. Sí. La sed, ¿de dónde viene? De la carne.
¿El hambre de dónde viene? El frío, está congeladito, ¿verdad? De la carne. Aleluya. ¿Quién chilla? La carne. El espíritu está fluyendo y él está entendiendo lo que yo estoy hablando. El espíritu está conectado. Amén, amén. Como me dijo una vez, pastor, usted pone ese aire tan frío que yo no puedo ni pensar. Pues tú estás en la carne y el espíritu no está conectado. Trae callaque. Está congelado hasta la mente. Estamos entendiendo lo que estamos hablando. Familia, yo le amo. Nosotros, gracias Carlos, me gusta la gente expresiva. No tienen, la gente expresiva como Carlos tiene una virtud. Sin filtro. Tienen una virtud de que son transparentes y dicen lo que sienten. Eso se llama transparencia. Y hay veces que nosotros, ¿cómo estás? Bien. Ay, Dios mío, pastor, usted no sabe cómo yo camino. Y a veces estamos en necesidad. Y para ir culminando, tenemos que potenciar lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ya Él nos llama, siervos competentes. ¿Qué pasaría si yo voy al trabajo suyo, está buscando trabajo, y usted me trae el resumen? Recibo el resumen. Esta persona tiene esta calificación, esta calificación, esta calificación, esta calificación. Bueno, 5 habilidades. Te recluto. Sí, te recluté para trabajar. Pero ¿qué decía tu resumen? Que tenía 5 habilidades. Empezaste la primera semana, Una. 2 semanas, Ninguno. primer mes, segundo mes de prueba. Fulano, ven acá. Tú dijiste que tenía estas 5 habilidades, que no he visto ninguna. Vamos un poquito más allá. Fulano, ven acá. Dijiste que tienes 5 habilidades y estás operando en 3. ¿Estamos aquí? Estás operando en 3 habilidades, pero tú dijiste que tenías 5. Yo no te voy a despedir porque tú me dijeras que tenías 3 y ejercieras en 3. Yo te voy a despedir porque me dijiste que tenías 5 y estás trabajando en 3. ¿Estamos aquí? Somos lo que pensamos. Si Dios te está diciendo a ti que tú eres un siervo competente y ya Él sometió el resumen y ya te reclutó para Cristo, usted tiene que estar corriendo en todos los dones. No es en un chispito, no es en aquello, no es en la falta de compromiso. No, ya Dios te vio calificado. Así que, Iglesia de Cristo, Dios les bendiga y Dios les guarde.